Bienvenidos a Historias Sagradas. Hey, welcome into Walgreens. Hi there. Hey. All right, hon, I'll grab the gift wrap, cards, and, those stuffed animals the girls want. Great. And I'll grab the string lights and some... How about I grab some cough drops? This is not just a quick trip to Walgreens. I'm fine, honey. Well, just in case. You know what they say. 'Tis the season. This is help staying healthy through the holidays. Walgreens. I'm 32, juggling family, working full-time, and earning a bachelor's degree. At University of Phoenix, I earn career-relevant skills with every 5-week course. Skills I can use now, not just after graduation. Earn skills in weeks, not years. Visit phoenix.edu. Hoy nos adentraremos en 3 historias impactantes que revelan el poder transformador de Jesús, el único capaz de traer vida donde había muerte, luz en medio de la oscuridad y propósito a los corazones perdidos. Estas no son solo historias de milagros, son encuentros divinos que cambiaron vidas para siempre. Imagina el momento: una tumba sellada, el dolor de una familia rota y una palabra que rompe el silencio. Lázaro, sal fuera. El hombre que llevaba 4 días muerto camina envuelto en vendas, vivo de nuevo. La multitud queda atónita mientras Jesús demuestra que Él es la resurrección y la vida, el único con poder sobre la muerte. En otro escenario, un ciego llamado Bartimeo se sienta junto al camino, excluido y sin esperanza. Pero cuando escucha que Jesús pasa, su fe grita más fuerte que cualquier otra voz: Hijo de David, ten misericordia de mí. En un instante, Jesús detiene su marcha, llama a Bartimeo y le devuelve la vista, transformando su oscuridad en una vida llena de luz y propósito. Y luego está Saulo, un hombre temido y odiado por muchos, un perseguidor implacable de los seguidores de Cristo. Pero en el camino a Damasco, una luz cegadora lo derriba, y una voz divina lo confronta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese encuentro no solo cambia su vida, lo transforma en Pablo, el apóstol más influyente de la iglesia primitiva, encargado de llevar el evangelio a las naciones. Estas historias nos enseñan que cuando Jesús interviene, no importa qué tan oscura sea la situación, todo puede cambiar. Él da vida a lo muerto, devuelve la vista a los ciegos y transforma incluso a sus mayores enemigos en sus más grandes seguidores. Acompáñanos a revivir estos encuentros llenos de poder, fe y esperanza, y a descubrir cómo el toque de Jesús sigue transformando vidas hoy. Érase una vez, en el pequeño pueblo de Betania, vivía un hombre llamado Lázaro. Betania, situada a pocos kilómetros de Jerusalén, era un lugar sencillo, rodeado de colinas y campos fértiles. La vida allí transcurría con calma, lejos del bullicio de las grandes ciudades. Lázaro vivía con sus 2 hermanas, Marta y María. A pesar de la aparente tranquilidad de su vida cotidiana, esta familia era especial para Jesús, pues en más de una ocasión les había visitado, compartido en su mesa y disfrutado de su hospitalidad. Lázaro, a diferencia de sus hermanas más extrovertidas, era conocido por su carácter sereno y reflexivo. Era un hombre joven, con un espíritu amable y de gran fe. En la comunidad se le reconocía como un hombre de paz, siempre dispuesto a ayudar a sus vecinos. Su vida, aunque sencilla, era significativa. Vivía en estrecha comunión con sus hermanas, quienes lo amaban profundamente. Marta, siempre preocupada por el bienestar de los demás, se encargaba de las labores domésticas y cuidaba de la casa con diligencia. María, por otro lado, era más contemplativa, una mujer de profunda devoción, que en más de una ocasión había mostrado su amor por Jesús, sentándose a sus pies para escuchar sus palabras. Pero un día, una sombra oscura cayó sobre su hogar. Lázaro enfermó gravemente. Lo que empezó como un malestar ligero, rápidamente se transformó en una fiebre que no cedía. Los días pasaban, y la salud de Lázaro empeoraba. Marta y María, impotentes, veían cómo su hermano se debilitaba más y más, incapaces de aliviar su sufrimiento. Desesperadas y con el corazón lleno de angustia, tomaron una decisión. Sabían que solo una persona podía salvar a Lázaro, su amado amigo y maestro, Jesús. Así que enviaron un mensaje a Jesús, quien se encontraba lejos, al otro lado del Jordán. El mensaje era claro y lleno de esperanza.
Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Con esta sencilla frase, Marta y María no solo comunicaban la gravedad de la situación, sino también su fe inquebrantable en el poder de Jesús para sanar. Sabían que Jesús amaba a Lázaro. Él no era un simple seguidor más, sino un amigo cercano, un hombre a quien Jesús apreciaba profundamente. Mientras esperaban ansiosas la llegada de Jesús, el aire en Betania estaba lleno de incertidumbre. Cada día que pasaba, la vida de Lázaro se apagaba un poco más, y aunque las hermanas sabían que su amigo tenía el poder de sanar, la enfermedad parecía avanzar más rápido que el tiempo. La esperanza de su llegada mantenía a la familia en vela, pero el sufrimiento de Lázaro era cada vez más evidente. Sin embargo, en sus corazones, una chispa de fe seguía ardiendo. Sabían que Jesús nunca les había fallado antes, y confiaban en que, de alguna manera, su amigo llegaría a tiempo para salvar a su querido hermano. Y todos los días, mientras la enfermedad de Lázaro empeoraba, Marta y María seguían esperando noticias de Jesús. Sabían que él podía sanarlo con tan solo una palabra, y la esperanza de que llegara a tiempo era lo único que les daba fuerzas. Mientras tanto, Jesús, quien estaba al otro lado del Jordán con sus discípulos, recibió el mensaje de las hermanas. Al escucharlo, no mostró ninguna señal de preocupación. Con una calma absoluta, les dijo a sus discípulos: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Aunque sabían del estado crítico de Lázaro, Jesús no se apresuró a regresar a Betania. Al contrario, decidió quedarse 2 días más en el lugar donde se encontraba. Este retraso desconcertaba a sus discípulos. ¿Por qué, si Lázaro era su amigo cercano, Jesús no acudía inmediatamente? ¿Por qué no había urgencia en sus pasos? Sin embargo, la calma de Jesús revelaba algo mucho más profundo. Él conocía el propósito divino detrás de cada circunstancia. Mientras Marta y María luchaban con la incertidumbre y el dolor de ver a su hermano consumido por la fiebre, Jesús veía más allá del sufrimiento temporal. Su paciencia mostraba que tenía pleno control sobre la situación, incluso cuando todo parecía perdido desde la perspectiva humana. Durante esos días de espera, las horas en Betania se hacían interminables. El hogar que antes había sido un refugio de alegría y hospitalidad, ahora estaba lleno de lamentos y silencios. Lázaro, postrado en su lecho, cada vez más débil, apenas podía hablar. Las manos de sus hermanas, que intentaban aliviar su dolor, temblaban de ansiedad. Y aunque la fe en Jesús no se desvanecía, You know how to make a great meal. And when it comes to the mess, Palmolive knows how to handle it. Palmolive Ultra removes up to 2.5 times the grease versus Dawn Non-Concentrated. Palmolive's most powerful formula instantly cuts grease, leaving you with sparkling clean dishes. Palmolive Ultra. Click or tap the banner to shop now or visit palmolive.com. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. You're basking on a beach in the Bahamas. Now you're journeying through the jade forests of Japan. Now you're there for your alma mater's epic win. And now you're awake, womp womp, which means it was all a dream. But with millions of incredible deals on Priceline, those travel dreams can be a reality. Download the Priceline app today and you can save up to 60% off hotels and up to 50% off flights. So don't just dream about that trip, book it with Priceline. Go to your happy price, Priceline. La preocupación por su aparente retraso llenaba el aire. Jesús, en esos 2 días, mostraba no solo su compasión, sino también su propósito divino. Sabía que el desenlace de esta historia no sería simplemente la sanación de una enfermedad, sino un testimonio del poder de Dios que trascendería la muerte misma. Mientras tanto, en Betania, la fe de las hermanas era puesta a prueba, mientras sus corazones permanecían firmes en la esperanza de que Jesús llegaría antes de que fuera demasiado tarde.
Hasta que un día, después de 2 largos días de espera, Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo: «Vamos otra vez a Judea». Sus palabras rompieron el silencio y sorprendieron a los discípulos. Sabían que regresar a Judea implicaba un gran riesgo, pues los líderes religiosos ya habían intentado apedrear a Jesús en Jerusalén. Temerarios le advirtieron: «Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte, y vuelves allá». Pero Jesús, con la sabiduría que solo él poseía, les respondió: «¿No tiene el día 12 horas? Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él». Con estas palabras, Jesús les recordaba que su tiempo en la tierra seguía guiado por la luz del plan de Dios, y mientras caminara en ese propósito, no había peligro que le detuviera. Luego, con tono solemne, Jesús les anunció: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». Los discípulos, sin entender el verdadero significado de sus palabras, pensaron que si Lázaro estaba dormido, pronto se recuperaría. Pero entonces Jesús les habló con claridad: «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a él». Este momento marcó un giro decisivo en la historia. La aparente demora de Jesús no era falta de compasión, sino parte de un plan mucho mayor. La muerte de Lázaro no sería el final, sino el escenario para una revelación poderosa del dominio de Jesús sobre la vida y la muerte. Tomás, uno de los discípulos, comprendiendo el peligro que les aguardaba en Judea, expresó con determinación: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Aunque sus palabras reflejaban la incertidumbre y el miedo de lo que podría suceder, mostraban su lealtad hacia Jesús. El viaje hacia Betania, entonces, comenzó. Mientras caminaban hacia el lugar donde la muerte había reclamado la vida de Lázaro, el propósito de Jesús se volvía cada vez más claro. Él no solo iba a consolar a sus amigas Marta y María, sino a confrontar el mayor de los enemigos, la muerte. Y por eso, cuando Jesús finalmente llegó a Betania, descubrió que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Los rituales de duelo estaban en pleno apogeo. Vecinos y amigos rodeaban la casa de Marta y María, consolándolas en su pérdida. El aire estaba cargado de tristeza, y el dolor de las hermanas era palpable. Al enterarse de que Jesús había llegado, Marta, siempre rápida en actuar, salió de inmediato a su encuentro. Su corazón estaba lleno de una mezcla de dolor y esperanza. Cuando lo vio, no pudo evitar exclamar: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Sus palabras reflejaban tanto su fe en el poder de Jesús como la desilusión por su retraso. Pero en medio de su dolor, Marta no había perdido la confianza en él. Continuó diciendo: «Pero también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Jesús, mirándola con compasión, le respondió: «Tu hermano resucitará». Marta, con la fe arraigada en las enseñanzas sobre la resurrección futura, le contestó: «Sé que resucitará en la resurrección, en el día final». Pero Jesús, llevando la conversación a un nivel mucho más profundo, le reveló una verdad que cambiaría todo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». ¿Crees esto? Con firmeza y devoción, Marta respondió: «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Su fe en ese momento era sólida, aunque su comprensión de lo que Jesús iba a hacer aún no estaba clara. Entonces, Marta fue a buscar a su hermana María, quien permanecía en casa, llorando con los demás dolientes. Cuando María escuchó que Jesús la llamaba, se levantó rápidamente y corrió hacia él. Al verlo, se echó a sus pies, llorando amargamente, y dijo las mismas palabras de su hermana: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Su dolor profundo conmovió a Jesús de una manera especial. María, siempre tan devota, ahora estaba quebrada por la pérdida de su hermano. Al ver las lágrimas de María y los que la acompañaban, Jesús se conmovió profundamente. Su corazón, lleno de compasión y amor, no solo por Lázaro, sino por el sufrimiento de todos los presentes, sintió el peso de la muerte y el dolor que causa en el corazón humano. Entonces les preguntó: «¿Dónde lo pusisteis?».
La respuesta a esta pregunta llevaría a una confrontación directa con la muerte. Pero antes de enfrentar la tumba de su amigo, Jesús hizo algo que sorprendió a todos. Él mismo rompió en llanto. El Hijo de Dios, quien tenía el poder de devolver la vida, lloró junto a los dolientes, mostrando su humanidad y su amor profundo por aquellos a quienes amaba. Hasta que finalmente llegó el momento decisivo. Jesús, profundamente conmovido por el dolor de Marta, María y todos los que lloraban, se dirigió al lugar donde habían enterrado a Lázaro. Era una cueva, y una gran piedra cubría la entrada. Con autoridad, Jesús dio una orden que dejó a todos los presentes desconcertados. «Quitad la piedra». Marta, siempre práctica, intervino rápidamente. «Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Según la creencia común, al 4.º día el cuerpo comenzaba su descomposición». Para Marta, aquello parecía una acción imposible, ya que la muerte de Lázaro había sido definitiva. Jesús, con una calma absoluta y una mirada de fe infinita, le respondió: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Con esas palabras, reafirmó lo que ya había dicho antes, que esta situación no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Marta guardó silencio, y la piedra fue removida. El silencio cayó sobre la multitud expectante. Entonces, Jesús alzó su vista al cielo y oró en voz alta: «Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Su oración no era solo una petición, sino una declaración pública de su conexión con el Padre, para que todos pudieran saber quién era realmente. Después de orar, Jesús, con voz fuerte y clara, gritó: «Lázaro, sal fuera». Aquella voz resonó en la cueva como un eco, y la multitud contuvo la respiración. Minutos que parecían eternos pasaron, hasta que de repente, en la entrada de la tumba, apareció la figura de Lázaro, envuelto en vendas funerarias, como un hombre regresado de la oscuridad de la muerte. Lázaro, quien había estado muerto por 4 días, salió vivo de la tumba. Sus pies y manos todavía estaban atados con las vendas, y su rostro cubierto con un sudario. Jesús, sin perder un segundo, dio la última instrucción: «Desatadlo y dejadlo ir». Era el fin del poder de la muerte sobre su amigo. Lázaro había sido liberado de las garras del sepulcro, y el milagro había sido consumado. El clamor de asombro se levantó entre la multitud. Los presentes, testigos de un milagro sin precedentes, no podían creer lo que sus ojos veían. Jesús, con un solo llamado, había traído a Lázaro de vuelta de la muerte, demostrando que Él es la resurrección y la vida. La muerte, que parecía definitiva, había sido derrotada en un instante, y la gloria de Dios fue revelada de manera espectacular ante todos, y desde ese día, el milagro de la resurrección de Lázaro se esparció rápidamente por toda Judea. Muchos de los judíos que habían venido a consolar a Marta y María, y que fueron testigos de lo ocurrido, creyeron en Jesús. La fe de los presentes fue transformada por lo que habían visto con sus propios ojos. Un hombre muerto durante 4 días, restaurado a la vida por el poder de Jesús. Para ellos, ya no había duda de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, quien tenía dominio sobre la muerte misma. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera. Algunos de los testigos, en lugar de creer, corrieron a informar a los fariseos sobre lo que Jesús había hecho. Esta noticia llegó rápidamente a oídos de los líderes religiosos de Jerusalén, quienes ya veían a Jesús como una amenaza creciente. El milagro de Lázaro, en lugar de abrir sus corazones, endureció su resolución contra él. Este evento marcó un punto de inflexión, no solo en la vida de Lázaro y su familia, sino también en el ministerio de Jesús. El resurgir de Lázaro fue la gota que colmó el vaso para los líderes religiosos, quienes comenzaron a conspirar activamente para arrestar y eliminar a Jesús. Su influencia crecía, y con cada milagro, su autoridad espiritual se volvía más evidente para el pueblo, lo que aumentaba el temor de los fariseos y saduceos de perder su poder. Así, mientras muchos corazones se inclinaban hacia la fe y la esperanza, otros se llenaban de odio y resentimiento. El milagro que trajo vida a Lázaro también sembró el camino hacia la crucifixión de Jesús, un desenlace inevitable en el plan de redención que Él había venido a cumplir. La historia de Lázaro encierra una de las enseñanzas más profundas del Evangelio. Jesús no es solo un maestro, un profeta
o un hacedor de milagros. Él es la resurrección y la vida misma. Sus palabras a Marta, llenas de verdad y poder, revelan el corazón de su misión en la tierra: derrotar a la muerte y ofrecer vida eterna a todos los que creen en Él. Cuando le dijo: «El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá», no hablaba solo de un milagro temporal, sino de una promesa eterna. Este pasaje de Juan 11 nos recuerda que, ante la muerte, la mayor amenaza para el ser humano, Jesús tiene el poder definitivo. El milagro de la resurrección de Lázaro es un símbolo de lo que Jesús haría por toda la humanidad al morir en la cruz y resucitar al tercer día. En esa victoria, nos aseguró a todos que la muerte no es el final para aquellos que confían en Él. La respuesta de Marta a Jesús es clave: «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Esta confesión de fe es el centro de la vida cristiana. A través de la fe en Cristo, aunque enfrentemos las inevitables realidades de la enfermedad, el sufrimiento e incluso la muerte, tenemos la promesa de una vida más allá de este mundo. En Jesús encontramos la seguridad de que la muerte, que parece tan definitiva y aterradora, no tiene la última palabra. La historia de Lázaro también nos enseña algo crucial sobre el tiempo y los propósitos de Dios. Para Marta y María, la demora de Jesús fue desconcertante. Ellas deseaban que Él hubiera venido antes para sanar a su hermano. Pero Jesús tenía un propósito más grande: revelar su poder no solo sobre la enfermedad, sino sobre la misma muerte. Muchas veces en nuestra vida nos sentimos como Marta y María, esperando que Dios responda de inmediato a nuestras oraciones. Pero esta historia nos muestra que, aunque no comprendamos el porqué de las demoras divinas, Dios siempre tiene un plan mayor, uno que no solo satisface nuestras necesidades inmediatas, sino que también glorifica su nombre. Además, el hecho de que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro nos revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Aun siendo el Hijo de Dios, Jesús no se apartó del dolor humano. Sintió el peso de la muerte, la tristeza de sus amigos. From Curtis 50 Cent Jackson. Tommy back. Yeah, I am. And the executive producers of Power. There's levels to this game. Comes the final season of Force. We're gonna have to be careful about our next move. We get what we can now, and take the rest later. This is gonna be the battle of our life. It's go time. This is a dangerous life that I choose to be in with you. Force. Never bet against me, because I'm always winning. Premieres November 7th, only on Stars and the Stars app. Score the perfect gift at Dick's Sporting Goods. Start your wish list with top picks from Nike, Jordan, FP Movement, and more. Shop trending shoes, golf gear, water bottles, and more of this year's hottest gifts. Need it fast? Stop by your local store or use the Dick's app for quick pickup or delivery. Visit dickssportinggoods.com to shop this year's best holiday gifts at Dick's. This episode is brought to you by Buffalo Trace Distillery. Powerful yet smooth. Contained but never tame. Proudly going their own way, but never going alone. This is the spirit inside Buffalo Trace Bourbon. Made at Buffalo Trace Distillery, the world's most award-winning distillery. Buffalo Trace is always perfectly untamed. Distilled, aged, and bottled by Buffalo Trace Distillery, Franklin County, Kentucky. 90 proof, 45% alcohol by volume. Learn more at buffalotracedistillery.com. Please drink responsibly. Y lloró junto a ellos. Este momento muestra que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Aunque tiene el poder para vencer la muerte, también se solidariza con nuestro dolor. Nos consuela saber que servimos a un Dios que no solo es todopoderoso, sino que también es compasivo y cercano a nuestras aflicciones. Finalmente, la resurrección de Lázaro anticipa la resurrección final, no solo de Cristo, sino de todos los que creen en Él. La vida eterna que Jesús ofrece no es una simple continuación de esta vida terrenal, sino una vida transformada en la presencia de Dios, sin más sufrimiento, dolor o muerte. Como dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La resurrección de Lázaro es una prueba palpable de esta esperanza gloriosa. En resumen, la moraleja que podemos extraer de esta historia es clara. La fe en Jesús nos da acceso a la vida eterna. Nos enseña a confiar en sus tiempos y a creer en su poder, incluso cuando enfrentamos la pérdida y el dolor.
Jesús no solo resucitó a Lázaro de entre los muertos, sino que nos ofrece una resurrección mucho más gloriosa, una vida nueva y eterna, en la que la muerte ha sido derrotada para siempre. Esta es la gran promesa del Evangelio, la esperanza que sostiene a todos los creyentes en Cristo. En las áridas tierras de Judea, donde el sol castigaba sin piedad y el polvo del desierto se adhería a la piel como una segunda capa, se alzaba la antigua ciudad de Jericó. Sus muros, testigos silenciosos de siglos de historia, encerraban un hervidero de vida, comercio y, como en toda ciudad, miseria. En sus calles bulliciosas, donde mercaderes gritaban sus ofertas y peregrinos buscaban refugio, existía un hombre cuyo nombre resonaría a través de los tiempos: Bartimeo, el hijo de Timeo. Bartimeo no era un hombre de riquezas ni de poder, no poseía tierras ni ganado, no comandaba ejércitos ni aconsejaba a reyes. Su reino era la oscuridad, su trono el duro suelo junto al camino, y su cetro un manto raído que apenas lo protegía del frío nocturno. Bartimeo era ciego, un mendigo más en una tierra plagada de necesidad. Cada amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a calentar las piedras de Jericó, Bartimeo se arrastraba hasta su lugar habitual, junto a la puerta de la ciudad. Allí, con la espalda apoyada contra el muro que una vez desafió a Josué, extendía su mano callosa, esperando la caridad de los transeúntes. Sus ojos, dos pozos oscuros e inmóviles, parecían mirar hacia un horizonte invisible, mientras sus oídos se agudizaron, captando cada sonido, cada pisada, cada suspiro de la ciudad que nunca podría ver. Pero Bartimeo no era un hombre común. En su pecho ardía una llama, una fe inquebrantable que lo mantenía vivo en medio de su miseria. Había escuchado historias, rumores susurrados por peregrinos y viajeros, de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Decían que este Jesús hacía milagros, que sanaba a los enfermos, que incluso devolvía la vista a los ciegos. Para muchos, eran solo cuentos de camino, pero para Bartimeo, estas historias eran un faro de esperanza en su mundo de tinieblas. Día tras día, mientras mendigaba su sustento, Bartimeo afinaba el oído, esperando escuchar noticias de este Jesús. Preguntaba a todo aquel que se detenía a darle una moneda o un trozo de pan: ¿has oído hablar del Nazareno? ¿Es cierto que sana a los ciegos? Algunos se reían de él, otros lo ignoraban, pero Bartimeo no se desanimaba. Su fe era más fuerte que cualquier burla, más profunda que cualquier duda. Los años pasaron, y Bartimeo envejeció en su rincón junto al camino. Su barba, antes negra como la noche, se tornó gris, y su piel se arrugó bajo el implacable sol de Judea. Pero su espíritu no decayó. Cada mañana se despertaba con la misma pregunta en los labios: ¿será hoy el día en que el Nazareno pase por Jericó? Y entonces, un día como cualquier otro, el destino decidió que era hora de responder a las plegarias de Bartimeo. La ciudad despertó con un bullicio inusual. El aire vibraba con una energía diferente, y hasta Bartimeo, en su oscuridad, podía sentir que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Los rumores comenzaron como un susurro, creciendo hasta convertirse en un rugido de expectación. Jesús de Nazaret, viene a Jericó. La noticia se extendió como fuego en un campo seco, y pronto las calles se llenaron de gente ansiosa por ver al famoso rabí. El corazón de Bartimeo latía con fuerza, amenazando con salirse de su pecho. Después de años de espera, de oraciones susurradas en la oscuridad, su oportunidad había llegado. Pero el miedo lo asaltó. ¿Y si no pudiera llegar hasta Jesús? ¿Y si la multitud lo apartaba? Lo ignoraba como siempre lo habían hecho. Entonces, Bartimeo tomó una decisión. No dejaría que el miedo lo paralizara. No permitiría que esta oportunidad se le escapara de las manos. Con una determinación nacida de años de sufrimiento y esperanza, se preparó para el momento que cambiaría su vida para siempre. El ruido de la multitud crecía. Bartimeo podía sentir la vibración de cientos de pies golpeando el suelo polvoriento. Escuchaba voces excitadas, gritos de alabanza, el llanto de niños y el murmullo de asombro. Y entonces lo oyó. Una voz diferente a todas las demás. Una voz que parecía calmar el tumulto a su alrededor. Una voz llena de autoridad y al mismo tiempo de infinita compasión. Era él. Tenía que ser él. Sin pensarlo dos veces, Bartimeo se levantó de un salto, algo que no había hecho en años. Su cuerpo, acostumbrado a la inmovilidad, protestó, pero él no le hizo caso. Con todas las fuerzas que pudo reunir gritó:
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Su voz, ronca por años de no usarla más que para mendigar, resonó por encima del bullicio de la multitud. Algunos se volvieron a mirarlo, sorprendidos. Otros, molestos por la interrupción, intentaron silenciarlo. «Cállate, mendigo, no molestes al maestro». Pero Bartimeo no se dejó intimidar. Años de oscuridad, de soledad, de ser ignorado y menospreciado, habían forjado en él una determinación de hierro. Esta era su oportunidad, quizás la única que tendría en su vida, y no la dejaría pasar. Así que, haciendo caso omiso de las protestas, gritó aún más fuerte: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Su grito desgarrador atravesó el aire como una flecha, llegando a los oídos de Jesús. Y entonces sucedió lo imposible. La multitud se silenció, y una voz, aquella voz que Bartimeo había anhelado escuchar durante tanto tiempo, habló: «Llámenlo». El corazón de Bartimeo dio un vuelco. ¿Lo había oído bien? ¿Jesús quería verlo a él, un simple mendigo ciego? La multitud, que momentos antes lo había reprendido, ahora cambiaba de tono. «Anímate», le decían. «Levántate, te está llamando». Sin perder un instante, Bartimeo se puso de pie. Con un gesto de una fuerza simbólica inmensa, arrojó a un lado su manto, aquella prenda que había sido su única posesión, su refugio en las noches frías, el símbolo de su vida de mendicidad. Ya no lo necesitaría. Estaba a punto de comenzar una nueva vida. Con pasos inseguros pero decididos, Bartimeo avanzó hacia donde sentía que estaba Jesús. La multitud, percibiendo la importancia del momento, se apartó para dejarlo pasar. Algunos, conmovidos por la escena, lo guiaban con suaves toques en los hombros. Finalmente, Bartimeo sintió que estaba frente a Jesús. Aunque no podía verlo, podía sentir su presencia, una mezcla de poder y compasión que lo envolvía como un manto cálido. «¿Qué quieres que haga por ti?», preguntó Jesús, su voz llena de una bondad que Bartimeo nunca había experimentado. La pregunta, tan simple y a la vez tan profunda, hizo que Bartimeo temblara. Durante años había soñado con este momento. Había ensayado en su mente lo que diría si alguna vez tuviera la oportunidad, y ahora que el momento había llegado, las palabras fluyeron de su corazón con una sinceridad desgarradora. «Maestro, que recobre la vista». Un silencio expectante cayó sobre la multitud. Todos contenían la respiración, esperando ver qué haría Jesús. Bartimeo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podrían oírlo, esperaba, entre el miedo y la esperanza. Y entonces Jesús habló nuevamente, y sus palabras resonarían en la eternidad. «Ve, tu fe te ha sanado». En ese instante, el mundo de Bartimeo explotó en luz y color. La oscuridad que había sido su compañera durante tantos años se desvaneció como la niebla ante el sol del amanecer. Sus ojos, que durante tanto tiempo habían estado muertos, cobraron vida. Lo primero que vio Bartimeo fue el rostro de Jesús, un rostro lleno de amor y compasión que quedaría grabado en su memoria para siempre. Luego, como si un velo se levantara, el mundo a su alrededor cobró forma y color. Vio el cielo azul, las nubes blancas, los muros de Jericó, las palmeras meciéndose al viento. Vio los rostros asombrados de la multitud, algunos llorando, otros riendo de alegría. Bartimeo cayó de rodillas, lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. «Puedo ver», gritaba entre sollozos. «Alabado sea Dios, puedo ver». La multitud estalló en alabanzas y gritos de asombro. Muchos se acercaron a Bartimeo, queriendo tocarlo, como si algo del milagro pudiera transmitirse a través de él. Otros corrían por las calles de Jericó, anunciando lo que habían presenciado. Pero Bartimeo solo tenía ojos para Jesús. Se levantó, y sin dudarlo un instante, decidió seguirlo. Ya no era el mendigo ciego de Jericó. Era un hombre nuevo, renacido por la fe y el poder de Dios. La historia de la sanidad de Bartimeo se extendió rápidamente, primero por Jericó, luego por toda Judea, y finalmente por el mundo entero. Se convirtió en un testimonio vivo del poder de la fe y de la compasión de Jesús. Generaciones futuras escucharían su historia y se maravillarían, encontrando en ella inspiración para sus propias luchas. Porque Bartimeo nos enseña que la fe verdadera no es pasiva. Es un grito en la oscuridad, es arrojar el manto de nuestras limitaciones, es dar un salto hacia lo desconocido confiando en que Dios nos sostendrá. Nos recuerda que, a veces, todo lo que necesitamos es la fe del tamaño de un grano de mostaza
para ver los milagros de Dios manifestarse en nuestras vidas. Y así, el mendigo ciego que una vez se sentaba junto al camino en Jericó, se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que luchan en la oscuridad. Su historia nos desafía a tener una fe inquebrantable, a no dejarnos silenciar por las dudas o el desaliento, y a creer que con Dios lo imposible se hace posible. La historia de Bartimeo en este tiempo nos recuerda que la fe no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza poderosa capaz de transformar nuestras vidas. Al igual que Bartimeo, estamos llamados a gritar con valentía, a no dejarnos silenciar por las voces del desánimo o la duda. Reflexionemos un momento. ¿Cuáles son las cegueras en nuestras propias vidas? ¿Qué mantos necesitamos arrojar para acercarnos a Jesús con total confianza? La fe de Bartimeo nos desafía a creer en lo imposible. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Greetings from my bath, festive friends. The holidays are overwhelming, but I'm tackling this season with PayPal and making the most of my money. Getting 5% cash back when I pay in 4. No fees, no interest. I used it to get this portable spa with jets. Now the bubbles can cling to my sculpted but pruny body. Make the most of your money this holiday with PayPal. Save the offer in the app. Ends 12/31. See paypal.com/promo terms. Points can be redeemed for cash and more. Pay in full subject to terms and approval. PayPal Inc. and MLS 910457. Hello, friends. Guess who? That's right. It is I, the Replacer. Once again, I've been called on so you can play the new Call of Duty, Black Ops 7. With 3 expansive modes, 18 multiplayer maps, and the tastiest zombie gameplay you've ever freaking seen. Available November 14th. Pre-order Call of Duty Black Ops 7. Now, rated M for mature. A persistir en la oración y a estar listos para el momento en que Jesús nos pregunte, ¿qué quieres que haga por ti? Hoy quiero contarte acerca de un hombre cuya vida fue transformada de manera radical por el poder de Dios y cuyo impacto sigue resonando siglos después. Su historia está marcada por una transformación tan poderosa que dejó una huella imborrable en la historia de la Iglesia. De ser el perseguidor implacable de los primeros cristianos, pasó a ser el apóstol que llevó el mensaje de Jesús a todos los rincones del Imperio Romano. Esta es una historia de redención y propósito, un ejemplo de cómo un encuentro con Dios puede cambiar incluso los corazones más endurecidos. Aquí presentamos el relato de cómo se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana, y de cómo su vida y enseñanzas siguen inspirando a millones alrededor del mundo. Saulo de Tarso nació en una ciudad próspera, Tarso, ubicada en lo que hoy es Turquía. Provenía de una familia judía de la tribu de Benjamín y tenía la ciudadanía romana, algo que le otorgaba ciertos privilegios y oportunidades. Desde joven, Saulo mostró una gran capacidad intelectual y con el tiempo fue enviado a Jerusalén para estudiar bajo la tutela de Gamaliel, uno de los maestros más respetados de la ley judía. Su conocimiento de la ley era profundo, y su celo por las tradiciones judías, inquebrantable. Para Saulo, la llegada de los seguidores de Jesús representaba una amenaza directa al judaísmo que él tanto amaba, y con esa mentalidad se convirtió en uno de los perseguidores más implacables de la naciente comunidad cristiana. Saulo no escatimaba esfuerzos para acabar con lo que él consideraba una herejía. Viajaba de ciudad en ciudad, buscando a los seguidores del camino para arrestarlos y llevarlos a juicio. Pero todo cambió un día, cuando en su camino hacia Damasco, con cartas en mano para perseguir a los cristianos de esa ciudad, fue derribado por una luz intensa del cielo. Una voz resonó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esa voz era la de Jesús mismo. Saulo cayó al suelo, ciego y aturdido, y en ese instante entendió que el Cristo resucitado al que perseguía era el verdadero Mesías. Durante 3 días estuvo sin ver, ayunando y orando, hasta que un discípulo llamado Ananías, siguiendo las instrucciones de Dios, fue a verlo y oró por él. Saulo recuperó la vista y fue bautizado, y en ese momento su vida cambió para siempre. Después de su conversión, Saulo, ahora conocido como Pablo, comenzó a predicar sobre Jesús,
el mismo al que antes había intentado destruir. Su pasión y conocimiento de la ley lo convirtieron en un predicador formidable, pero también en un blanco de los mismos judíos que antes habían sido sus aliados. Al principio, muchos de los seguidores de Cristo no confiaban en él, pues el recuerdo de su persecución aún estaba fresco en sus corazones. Pero con el tiempo, el cambio genuino en Pablo se hizo evidente. Fue recibido por la comunidad y se unió a los apóstoles en la misión de llevar el evangelio a todas partes. Pablo viajó extensamente, recorriendo ciudades y regiones en Asia Menor, Grecia y hasta Roma. Cada ciudad era un nuevo campo de misión, un lugar donde predicar la buena noticia del evangelio. No había desafío que lo detuviera, desde naufragios hasta encarcelamientos, pasando por la oposición de judíos y gentiles. Pablo se mantenía firme en su misión. A menudo trabajaba como fabricante de tiendas para sostenerse y no ser una carga para los nuevos creyentes. Su dedicación era absoluta, y su amor por Cristo lo llevaba a enfrentar cualquier adversidad con una fe inquebrantable. Pablo tenía una profesión que también le permitía sostenerse durante sus viajes misioneros. Era fabricante de tiendas o carpas. Este oficio, aprendido desde joven, le permitía tener independencia económica y evitar ser una carga para las comunidades que visitaba. Era un trabajo humilde, pero a través de él, Pablo demostraba que el ministerio no estaba separado del trabajo diario, y que cualquier tarea podía ser hecha para la gloria de Dios. Pablo sabía que su vida ya no le pertenecía a él, sino a Jesús, y estaba dispuesto a entregarlo todo por la causa del Evangelio. En una ocasión, Pablo fue apedreado y dejado por muerto, pero milagrosamente sobrevivió. En otra, fue arrestado junto con Silas y encarcelado en Filipos, pero en lugar de lamentarse, comenzaron a cantar alabanzas a Dios en medio de la noche. De repente, un terremoto sacudió la prisión, abriendo las puertas de las celdas y desatando las cadenas de todos los prisioneros. El carcelero, desesperado, estuvo a punto de quitarse la vida, pero Pablo lo detuvo, y esa misma noche el carcelero y toda su familia se convirtieron y fueron bautizados. Estos eran los milagros que acompañaban la vida de Pablo. Donde otros veían desesperación, él veía oportunidades para mostrar el poder y el amor de Dios. Pablo también era un hombre de letras. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 son atribuidos a él. Sus cartas, dirigidas a las diferentes comunidades cristianas que había fundado o visitado, eran una mezcla de enseñanza, corrección y ánimo. En ellas abordaba temas fundamentales para la fe cristiana: la gracia, la justificación por la fe, la unidad del cuerpo de Cristo, el amor incondicional y la esperanza de la resurrección. Estas cartas no solo fueron fundamentales para las iglesias de su tiempo, sino que también han sido una guía inestimable para los creyentes de todas las épocas. Sus palabras reflejan la profundidad de su comprensión del Evangelio y su deseo de que todos lleguen a conocer el amor de Dios. Uno de los momentos más significativos en la vida de Pablo fue su viaje a Atenas, donde se enfrentó a los filósofos en el Areópago. Allí, rodeado de las mentes más brillantes de su época, Pablo presentó el Evangelio de una manera que pudiera resonar con ellos. Les habló del Dios desconocido, al que adoraban sin conocerlo, y les explicó que este Dios era el creador de todo, y que había resucitado a Jesús de entre los muertos. Algunos se burlaron de él, pero otros creyeron y se unieron a la fe. Este evento demuestra la capacidad de Pablo para adaptarse a su audiencia, para presentar el mensaje de salvación de una manera que pudiera ser entendida y aceptada por personas de diferentes trasfondos culturales. A lo largo de su ministerio, Pablo enfrentó múltiples arrestos. La ciudadanía romana que poseía le dio la posibilidad de apelar directamente al emperador, y fue así como terminó en Roma, la capital del imperio. Allí, aunque estaba bajo arresto domiciliario, continuó predicando y recibiendo a todos los que querían escuchar sobre el reino de Dios. La vida de Pablo era un ejemplo viviente de lo que él mismo enseñaba, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Incluso en medio de las cadenas, su espíritu era libre y su mensaje seguía transformando vidas. Pablo también entendió que el Evangelio debía llegar a los gentiles, a aquellos que estaban fuera del pueblo de Israel. Fue uno de los primeros en predicar a los no judíos, rompiendo así las barreras culturales y religiosas que habían separado a la humanidad durante siglos. Esto no siempre fue fácil, pues incluso dentro de la comunidad cristiana había quienes se resistían a aceptar que el mensaje de Cristo fuera para todos. Pero Pablo, con la convicción que le daba su llamado divino, continuó adelante,
llevando la luz del Evangelio a lugares donde nunca antes se había escuchado. Fue en Antioquía donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez, en gran parte debido al impacto del ministerio de Pablo y de aquellos que trabajaban junto a él. Pablo se embarcó en 3 grandes viajes misioneros que lo llevaron a ciudades como Corinto, Éfeso, Tesalónica y muchas otras. Cada uno de estos viajes estaba lleno de desafíos, peligros en el mar, ataques de enemigos, enfermedades y noches sin dormir. Pero cada vez que parecía que las fuerzas se le agotaban, Pablo encontraba nuevas energías en la fe y en la misión que le había sido encomendada. En Corinto, pasó 1 año y medio enseñando a la gente sobre Jesús y estableciendo una iglesia que sería fundamental para la expansión del cristianismo en Grecia. En Éfeso, predicó durante 2 años y a través de su ministerio, muchas personas en la provincia de Asia llegaron a conocer a Cristo. En sus cartas, Pablo escribió sobre las dificultades que enfrentaba, en trabajos más abundantes, en azotes, sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte, muchas veces. Pero también escribió sobre la alegría de ver a otros llegar a la fe, de ver cómo comunidades enteras eran transformadas por el Evangelio. Su carta a los romanos es considerada una de las obras teológicas más profundas de la historia, donde explica la justicia de Dios, la necesidad de la salvación y la maravilla de la gracia divina. Para Pablo, todo se trataba de Jesús, de su sacrificio, de su resurrección y del poder transformador que él ofrecía a todos los que creyeran. Uno de los momentos más conmovedores de la vida de Pablo fue cuando regresó a Jerusalén, a pesar de que sabía que allí lo esperaban dificultades. Fue advertido por el Espíritu Santo a través de profetas y amigos que sería arrestado, pero él respondió: «Estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». En Jerusalén fue arrestado y llevado de juicio en juicio, pasando de una autoridad a otra, hasta que finalmente apeló al emperador y fue enviado a Roma. Incluso en el viaje hacia Roma, Pablo experimentó un naufragio, pero su fe nunca titubeó, y continuó dando testimonio de Jesús a todos los que estaban a su alrededor, incluso en medio de la tormenta. Finalmente, después de años de ministerio y de plantar iglesias en todo el Imperio Romano, Pablo fue arrestado por última vez y llevado nuevamente a Roma. Según la tradición cristiana, fue allí donde entregó su vida por el Evangelio. Se cree que fue decapitado bajo el mandato del emperador Nerón, y aunque su vida terrenal llegó a su fin, el impacto de su ministerio sigue vivo hasta hoy. Pablo no solo dejó un legado de cartas y enseñanzas, sino un ejemplo de entrega total, de fe inquebrantable y de amor por la misión que Dios le había encomendado. La historia del apóstol Pablo es una historia de transformación, de redención y de misión. Nos enseña que Dios puede usar nuestras vidas, sin importar nuestro pasado, para hacer cosas extraordinarias. Pablo pasó de ser un enemigo acérrimo del cristianismo a un ferviente defensor y proclamador de la verdad del Evangelio. Esto nos muestra que, sin importar cuán oscuro sea nuestro pasado o cuán alejados nos encontremos de Dios, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo cuando respondemos a su llamado. Pablo nos muestra que el propósito de Dios es mucho más grande que nuestras propias ambiciones y que cuando entregamos nuestras vidas a Él, somos capaces de impactar a generaciones. La entrega total de Pablo, su fe inquebrantable y su disposición para llevar el mensaje de Cristo, a pesar de todas las adversidades, son un ejemplo vivo de lo que significa servir a Dios con pasión. Que su ejemplo nos inspire a vivir con el mismo fervor, dedicación y amor que Él tuvo por Cristo, confiando en que Dios puede obrar poderosamente en nuestras vidas si nos rendimos por completo a su voluntad. Si te gustó esta historia, no olvides darle un me gusta y compartir este video con tus amigos y familiares. Esto nos ayuda mucho a continuar con nuestra misión y a llegar a más personas que necesitan escuchar estos mensajes de fe y esperanza. Nos encantaría que te suscribieras al canal si aún no lo has hecho. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias. Déjanos también tus comentarios, pues tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos tus observaciones sobre esta historia o cuéntanos qué otras historias te gustaría escuchar en el futuro. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones y hasta pronto.
Optimism isn't sunshine and rainbows. It's fixing things, changing the way we fix things. It's running the world on smarter energy. Because if optimism never stops, then change can't either. GE Vernova, the energy of change. Tires matter. They're the only part of your vehicle that touches the road. Tread confidently with new tires from Tire Rack. Whether you're looking for expert recommendations or know exactly what you want, Tire Rack makes it easy. Fast, free shipping, free road hazard protection, convenient installation options, and the best selection of Yokohama tires. Go to TireRack.com to see their Yokohama test results, tire ratings, and reviews, and be sure to check out all the special offers. TireRack.com, the way tire buying should be.